Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con los hombros descubiertos como la que estáis viendo en las fotos. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a extender la tela sobre una superficie plana. La vamos a doblar con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, también la doblaremos solamente por el ancho del patrón, en este caso delantero. Colocamos haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del patrón, excepto para el bajo, que dejaremos unos 4 centímetros aproximadamente. Luego es mejor rectificar el largo cortando que añadiéndole tela. Esto es mejor dejar siempre un poco más de largo y así nos aseguramos que la blusa va a tener el largo deseado. Para la espalda vamos a hacer lo mismo, doblamos la tela con el derecho hacia adentro y asegurándonos que tiene el ancho del patrón. Colocamos el patrón en la dirección del hilo de la tela y lo hacemos coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar exactamente como hicimos para el delantero, a 1 centímetro de todo el contorno excepto el bajo, para el que dejaremos unos 4 centímetros. Justo debajo de donde acabamos de cortar la parte delantera y la espalda vamos a cortar las mangas. Doblamos la tela con el derecho hacia adentro y con el ancho del patrón, y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar el patrón de la manga como estáis viendo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Recortamos a 1 centímetro de todo su contorno excepto para el bajo, que dejaremos 1,5 centímetros o 2 centímetros mejor, y así podemos hacer un dobladillo mucho más cómodamente. Como necesitamos 2 mangas, vamos a cortar una exactamente igual a la que acabamos de recortar. Para ello colocamos el patrón de la manga ya cortada sobre la tela doblada, haciendo coincidir ambas dobleces. Y vamos a recortar la manga exactamente igual una de la otra. Con los restos de tela vamos a cortar una serie de bies que nos va a servir para la terminación de la parte superior de la blusa. Los bies son unas tiras como las que estáis viendo, de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho, que se cortan en la diagonal de la tela. Hemos cortado una serie para aprovechar la tela y luego los uniremos, como veréis más adelante. Y en el ancho de la tela vamos a cortar una tira de unos 4 centímetros aproximadamente de ancho para los tirantes. En este caso yo voy a cortar una tira muy larga que va en todo el ancho de la tela, de 4 centímetros, y esta me va a dar de sobra para ambos tirantes. Si no os queda tanta tela, la podéis ir sacando de restos de la tela como podáis. Vamos a comenzar a coser uniendo las mangas, o la parte que va correspondiente a las mangas, con el delantero. Para ello las colocamos como estáis viendo, con los derechos enfrentados, y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, por donde habéis visto en el vídeo, en el clip anterior, es decir, por la parte correspondiente al delantero para la manga. Y remataremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela, y así nos debería quedar. Vamos ahora a unirlo con la espalda. Para ello colocamos la espalda sobre una superficie plana con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos esta parte delantera con el derecho hacia abajo. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a hacer lo mismo que hicimos para el delantero, coserlo o coser las mangas, los volantes de las mangas, correspondiente al hueco que viene en la espalda para ellas. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela uniremos los volantes a la espalda.
Rematamos o remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para la parte del bajo del volante vamos a hacer un dobladillo solo para la manga en la parte de abajo. Para ello doblamos medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Si habéis dejado 2 centímetros de margen para este dobladillo, podéis doblar 1 centímetro y luego volver a doblar otro centímetro, así os quedará perfecto. Y vamos a hacer un dobladillo por toda la manga. Y como la manga es un volante, es decir que el bajo es redondeado completamente, quizás es muchísimo más fácil si probáis a planchar previamente el dobladillo por todo el bajo, así os quedará igual por todas partes y luego a la hora de coser a máquina os va a resultar muchísimo más fácil. Y si no, ya estáis viendo que yo lo planché previamente y ya lo tengo bien planchadito y solamente tengo que ir pasando la máquina de coser por todo el contorno del bajo. Y ahora vamos a cerrar los laterales o costados de la blusa. Para ello la doblamos por la mitad, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndola coincidir perfectamente por los laterales o costados. El bajo del delantero y de la espalda pueden quedar absolutamente descuadrados, pero no nos puede descuadrar la parte superior o de la manga, es decir, nos tiene que quedar las costuras de unión del volante, tanto de la parte delantera como trasera, coincidentes perfectamente. Y vamos a coser por esta parte, por los laterales o costados, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remataremos o remallaremos el borde de estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Como ya os he dicho, nosotros cortamos unas cintas bies un poco cortitas, pequeñitas, y lo que vamos a hacer es unirlas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados de forma inclinada o oblicua y con un pespunte lineal sencillo atravesado en esa diagonal que estáis viendo. De esta manera nos va a salir una cinta bies muchísimo más larga que nos va a permitir realizar toda la terminación de la parte superior de la blusa. Vamos ahora a colocar una cinta bies por todo el contorno de la parte superior de la blusa. Como es una cinta bies que se va a ver en el exterior, tenemos que colocarla por el revés de la tela y la cinta bies del revés, es decir, la blusa la colocamos con el revés de la tela hacia arriba y el bies lo colocamos también con el revés hacia arriba. Y vamos a coserla por todo el contorno. Y con una costura lineal sencilla a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a ir cosiendo nuestra cinta bies por todo el contorno de la blusa. Yo he comenzado a coserla desde el centro delantero, desde el pico, porque luego ahí le haré una especie de dobladillo y así me sirve tanto para la terminación de la cinta bies de todo el recorrido como para que en esa parte me permita coserla perfectamente. Y justo en este centro delantero, en este pico, vamos a hacer un pequeño cortecito que nos va a permitir luego volcar el bies hacia el exterior perfectamente. Así que vamos a volcar el bies, como estáis viendo, hacia el exterior de la blusa, doblando primero medio centímetro o 1 centímetro y volviendo a doblar, de tal forma que se nos va a ver en todo el exterior de la camiseta. Además vamos a ir cosiendo por esta doblez de la tela a 1 milímetro aproximadamente de todo el contorno, con un pespunte lineal sencillo. Ya veis que la parte delantera, esa parte del pico central, se queda bien terminada porque le hemos hecho una especie de terminación o dobladillo previamente cuando cosimos antes por detrás o por la parte del revés del bies. Para hacer los tirantes vamos a doblar 1 centímetro de cada lado, como estáis viendo, y doblamos por la mitad el tirante y lo planchamos bien. De esta manera vamos a hacer por todo el largo de nuestro tirante. Yo he hecho una tira, como ya sabéis,
que luego he recortado en dos partes para hacer los dos tirantes. Cosemos esta tira tan larga por el extremo donde está doblada a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela por todo el largo, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo. Y ya tendríamos nuestros tirantes terminados. Vamos ahora a cortar los dos tirantes. La longitud de los mismos va a depender del cuerpo de cada persona. Yo personalmente con mi cuerpo y para una talla M he cortado dos tirantes o dos piezas, como estáis viendo, de 32 centímetros de largo. Pero lo mejor es que os probéis la camiseta, hagáis como una especie de clic o la alfileréis al sujetador por donde queréis que os quede y medís la tiranta del sujetador de tal forma que os va a dar exactamente la medida del tirante a vuestro cuerpo. Y ahora ya sí vamos a coser los tirantes a la blusa. Los vamos a doblar, como estáis viendo, 1 centímetro en el extremo y lo vamos a acoplar a la blusa justo en la costura del cuerpo y la manga, tanto para el delantero como para el trasero. Y vamos a coserlo rematando, o sea, vamos a coser el tirante rematando por esa zona muy bien. Nos probamos la blusa y vamos a determinar el largo a nuestro gusto. Si tuviéramos que rectificar o nos ha quedado un poco desparejada, no pasa nada. La doblamos como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente las costuras de los costados o laterales una encima de la otra. Y luego recortamos para poner uniforme en forma redondeada. Luego vamos a hacer un dobladillo sencillo doblando 1 centímetro hacia el interior de la tela y volvemos a doblar otra vez la tela 1 centímetro más. De esta manera vamos a hacer el dobladillo por todo el contorno del bajo. Podéis ayudaros con las manos o bien podéis planchar todo el dobladillo de tal forma que se nos va a quedar bien fijo y de esta manera nos va a salir igual por todos lados. Más que nada, si sois principiantes en costura, esta técnica de planchar antes de coser a máquina os va a servir muchísimo. Cosemos por todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado de este vídeo en el blog que tenéis en la descripción. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.